Seguimos con insuficiencia aórtica. Bueno, la insuficiencia aórtica, ustedes saben, es la regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole. La mayoría de las válvulas, cuando cierran, tienen una insuficiencia llamada así fisiológica y que se detecta perfectamente por ecodoppler. La válvula pulmonar, la válvula tricúspide, la válvula mitral tiene insuficiencia fisiológica, no la válvula aórtica. Solo el 5% de la población normal tiene regurgitación valvular aórtica, que es un chorrito apenas cuando cierra la válvula. Si tiene una insuficiencia aórtica por debajo de los 50 años, después de los 50 años ya es normal, entre comillas, hay que pensar que puede haber una válvula aórtica bicúspide y tener una insuficiencia mínima. También recordemos, cuando hacemos diagnóstico de válvula aórtica bicúspide, revisar al paciente a ver si no hay una coartación de aorta. No es que la coartación de aorta sea frecuente en la válvula aórtica bicúspide, pero la válvula aórtica bicúspide es muy común en la coartación aórtica y puede llevar a problemas valvulares. ¿Cuándo decimos que una insuficiencia aórtica es severa? Dijimos, la estenosis mitral es severa cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado. Decimos que una insuficiencia aórtica es severa cuando la fracción regurgitante es el 50% de la fracción anterógrada. Ahí comienza a dar todos los efectos hemodinámicos de una valvulopatía severa. Esta pintura pertenece a Musset, Alfred de Musset, un literato francés del siglo XIX. Alfred de Musset tenía una insuficiencia aórtica severa. Murió a los 47 años. Y en la familia llamaba la atención de que cuando estaba ahí en la escena familiar movía rítmicamente la cabeza. Me preguntaron por qué. Y decía, esta es una enfermedad que se cura fácilmente, y ponía su índice y su pulgar, pobrecito, ¿no?, en las carótidas, y ahí cesaba el latido. Era casi divertido, parece mentira, ¿no? Esta es la otra tremenda desgracia que también solucionaron en gran parte los antibióticos. La sífilis, ¿no? Tenía una ortitis sifilítica, tenía una insuficiencia aórtica severa y, como ya les digo, murió a los 47 años. La sífilis era una enfermedad común. La ortitis sifilítica produciendo aneurisma y todo lo que puede producir la sífilis y una insuficiencia aórtica severa no era lo más común, pero siendo tan frecuente la sífilis, era bastante común. Y entre la gente dicen, por lo menos lo que uno lee ahora en internet, que debe ser a media cierto como todo lo que uno lee en internet, pero por lo menos en muchas lecturas uno lee de que era común y hasta objeto de risa el tener una luez crónica, era signo de haber estado en la civilización del siglo XIX y pobre. Si moría la gente, a lo mejor moría a los 47 años, no era tan morir tan joven como parecería ahora. Entonces, la insuficiencia aórtica, las etiologías son múltiples. Puede ser de causa aórtica, cualquier dilatación aórtica, inclusive la dilatación aórtica que puede producir la hipertensión puede estar relacionada a la insuficiencia aórtica, habitualmente no severa, los aneurismas aórticos de cualquier etiología, y las aortitis, que la luética era la más común y ahora puede formar parte de muchas etiologías. Y la otra causa es la valvular. Se reparten en distintas estadísticas y en distintas estadísticas quirúrgicas o clínicas, entre la bicúspide aórtica, así como puede calcificar y dar estenosis, puede dar insuficiencia. Una de las más comunes es la degenerativa, lo que se llama valvulopatía aórtica degenerativa, que es la fibrocalcificación que viene con los años. En vez de producir predominantemente estenosis, puede producir insuficiencia, el prolapso de la válvula aórtica, la endocarditis y, por supuesto, la insuficiencia aórtica reumática, menos frecuente que la
valvulopatía mitral reumática, pero en la época en que era común la fiebre reumática existía. Acá estamos viendo un paciente típico de enfermedad aórtica, el paciente con Marfan, ¿no es cierto? El Marfan da lugar a dilatación aórtica, da lugar a disección aórtica, aneurisma aórtico y por supuesto a insuficiencia aórtica que puede ser severa. Acá vemos la válvula aórtica normal, ¿no es cierto? Con sus tres cúspides, fíjense el aspecto grácil, y el aspecto que tiene, ¿no es cierto? Normalmente. Y acá vemos tres posibilidades de producir una insuficiencia aórtica. Acá hay una dilatación aórtica, las valvas no tienen mayormente lesión, pero no cierran bien debido a la dilatación. Acá vemos una válvula aórtica bicúspide que se ha fibrocalcificado, pero en vez de predominar la estenosis, predomina la insuficiencia. Y acá a la derecha, una válvula con una endocarditis infecciosa que ha producido una insuficiencia aórtica. En cuanto a la clasificación clínica, la insuficiencia aórtica se clasifica en aguda y crónica. Antes de que me olvide, cuando uno diagnostica, en todos los textos lo dice, si uno ve un paciente por primera vez y diagnostica lo que parece ser una insuficiencia aórtica crónica, puede estarse confundiendo con una insuficiencia aórtica aguda o subaguda que ha pasado desapercibido el cuadro agudo de la enfermedad. Entonces uno debe vigilarlo sobre todo al comienzo cercanamente, porque si llega a parecer crónica y uno, sobre todo el paciente que parece estar asintomático y se está tragando una que era aguda, en realidad la evolución es malísima a corto plazo. Pero generalmente es clara la diferencia clínica entre la aguda y la crónica. La insuficiencia aórtica aguda es la más difícil, por supuesto es la menos común, es difícil de diagnosticar, puede pasar totalmente desapercibido salvo que uno la piense. Las etiologías habituales son, en cuanto a la causa aórtica, generalmente la disección. Aunque la mayoría de los aneurismas disecantes no producen insuficiencia aórtica severa. Pero si en el curso de una disección aórtica hay signos de insuficiencia cardíaca, el primer diagnóstico es insuficiencia aórtica severa. Y después en el curso de tres posibilidades son las más frecuentes. Si alguno de los pacientes que estamos viendo, por ejemplo un paciente con endocarditis infecciosa, se descompensa rápidamente, y estamos hablando de una endocarditis infecciosa de la válvula aórtica, o un paciente al cual le hemos colocado un TAVI, o un paciente que tiene una prótesis, cualquier descompensación en forma de insuficiencia cardíaca debe hacer pensar en la posibilidad de insuficiencia aórtica severa. Ojo que puede pasar desapercibido el diagnóstico, porque los signos clínicos pueden ser pasados totalmente por alto. La fisiopatología está dada por la regurgitación severa entre la aorta y el ventrículo izquierdo, no hay contención. Un ventrículo izquierdo que al tener tamaño normal no se distiende como la insuficiencia aórtica crónica. Habitualmente se cierra precozmente la válvula mitral por la entrada brusca de sangre que vuelve desde la aorta. Aumenta rápidamente la presión auricular izquierda, la presión venosa pulmonar y la presión capilar pulmonar, ocasionando una insuficiencia cardíaca izquierda grave. Acá vemos la diferencia entre la aguda y la crónica, ¿no es cierto? En una tenemos un ventrículo izquierdo dilatado, la regurgitación, la sangre que vuelve entra fácilmente y la presión en la aurícula izquierda es tardía en aumentar. En la insuficiencia aórtica severa, en la cual bruscamente estamos careciendo de cierre valvular, rápidamente la presión se va a trasladar al aparato pulmonar y no hay medicamento que solucione esto. El cuadro clínico es de una insuficiencia cardíaca aguda en algunos de los pacientes que fueron detallados y puede faltar todos los signos de insuficiencia aórtica, obviamente a veces están. Tenemos un paciente, por ejemplo, con endocarditis infecciosa, hace una insuficiencia cardíaca severa aguda, lo ocultamos, tiene un soplo diastólico aórtico, claro, bueno,
no hay duda, ¿no es cierto? Estamos en una insuficiencia aórtica, pero puede faltar, porque al regurgitar tan rápido la sangre, puede faltar los signos de insuficiencia aórtica como los signos periféricos también. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Pensando en esos pacientes, en la posibilidad que suceda. El eco, en este caso, el eco modo M, que prácticamente se usa casi nada en medicina, tiene un gran valor porque puede mostrar el cierre precoz de la válvula mitral, ya lo vamos a ver. Entonces, si ustedes tienen un paciente que están sospechando insuficiencia aórtica aguda, pidan o hagan un eco modo M y busquen el cierre precoz mitral. Y en la radioscopía de una prótesis, si tenemos un paciente, lo hemos visto nosotros en la unidad coronaria, paciente con prótesis aórtica que desarrolla una insuficiencia cardíaca grave, si ustedes tienen un paciente que tiene una prótesis, puede en algunas prótesis producirse un atrapamiento de uno de los discos protésicos y eso se diagnostica ni por eco, ni por hemodinamia, sino por radioscopía con intensificador de imagen. Ténganlo en cuenta porque esta es una patología rara, pero cuando ocurre, si no hacemos diagnóstico, es la muerte segura del paciente. Acá tenemos un ejemplo de cierre precoz de la válvula mitral. Fíjense ustedes que la válvula, acá viene la diástole, acá es la diástole. Y fíjense, la válvula mitral, que durante toda la diástole tendría que estar abierta, se cierra rápidamente porque la sangre regurgita masivamente al ventrículo izquierdo. Y esta es la placa de tórax. Fíjense el tremendo edema pulmonar de un paciente con una insuficiencia aórtica aguda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha visto esto? No, a lo mejor lo hemos visto y lo pasamos por alto, ¿no? Porque realmente es difícil, ¿eh? No. ¿Cómo? Es un paciente de unidad coronaria y el diagnóstico fue hecho por radioscopía, pero en ese momento la radioscopía no la hacemos nosotros y no teníamos forma de documentarlo. Lo que sí, el relato y un trabajo hay un trabajo en la literatura del doctor Cianzulli de la Revista Argentina de Cardiología donde habla de otro caso. Está bien, son casos poco frecuentes, pero uno siempre dice, los casos poco frecuentes que tienen solución, hay que recordarlo por la duda de que aparezcan delante nuestro, ¿no? Bueno, acá tenemos el otro método al cual uno recurre cuando está en presencia, por ejemplo, de una endocarditis infecciosa. Este es un caso de una insuficiencia aórtica aguda por una vegetación valvular con destrucción total de la válvula aórtica, ¿no es cierto? Los microorganismos se la han comido, como se dice, ¿no? Y el tratamiento médico, ustedes saben, es con inotrópicos, a veces son necesarios vasodilatadores, haciendo ese balance que uno conoce con el paciente que está en shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca, y lo antes posible hacer el tratamiento invasivo, generalmente quirúrgico. ¿Alguna pregunta respecto a este cuadro? La otra es un poco más cómoda, ¿no? Crónica. Dijimos que es cuando la regurgitación es mayor del 50%, y si tenemos una destrucción valvular o una dilatación diastólica del orificio aórtico que se produzca esa regurgitación, pero si lo hace en forma crónica y tenemos un ventrículo izquierdo que es normal, se produce una situación de vaivén. Un ventrículo izquierdo bueno eyecta la sangre hacia la aorta, de esa sangre vuelve la mitad al ventrículo izquierdo, latido a latido, el ventrículo izquierdo progresivamente se va dilatando. Si es normal un buen ventrículo izquierdo, que no tenga otra patología, eyecta de nuevo hacia la aorta nuevamente sangre y se produce ese vaivén que con función sistólica normal durante largo tiempo, años, no provoca síntomas. La situación crónica es el problema de las regurgitaciones valvulares. Mientras que las valvulopatías obstructivas son peores en el sentido de que rápidamente repercute, son mejores en el sentido de que son menos traicioneras, son más nobles en cuanto
a la detección y además que cuando uno la soluciona el problema es espectacularmente disminuye. Las regurgitaciones crónicas silenciosamente van causando el daño y la dilatación de las fibras miocárdicas produce ruptura miofibrilar. El paciente está fenómeno, pero se le está rompiendo las fibras miocárdicas y se está produciendo un fenómeno de fibrosis por cicatrización. Cuando disminuye la función sistólica, esto es tardío. Esa disminución de la función sistólica habitualmente es irreversible. Acá no es tan grave como la otra. Ustedes ya lo van a ver cuando conversen de insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es trágica, la disminución de la función sistólica. Acá, aún así, el tratamiento invasivo es favorable. La insuficiencia mitral habitualmente no sirve para nada. Cuando disminuye la función sistólica, recién ahí aumenta la presión auricular izquierda y recién ahí comienza la insuficiencia cardíaca izquierda. Previamente el paciente no tiene nada y anda alegremente como el pobre Musset, que seguramente tendría un ventrículo que no, en esa época no había radiografía, pero si hubiera habido radiografía debe haber tenido un ventrículo tremendamente dilatado y andaba alegremente comprimiéndose las carótidas como gesto de humorismo. La presentación clínica puede ser asintomática o sintomática. ¿Cuáles son los elementos clave? La presión arterial. El dato muy fidedigno, muy fácil de buscar, que no tiene alta sensibilidad, pero tiene gran especificidad en pacientes con insuficiencia aórtica, es una diastólica menor de 70. Si uno tiene un paciente con insuficiencia aórtica y tiene una diastólica de 60, puede asegurar que es severa. Por supuesto, si tiene un pulso típico, el pulso saltón, es un dato evidente. Hay 1000 signos, yo mencioné el de Musset, pero hasta muchísimos que están en la literatura y que ahora solamente tendrían un valor histórico, afortunadamente, porque esta enfermedad disminuyó mucho. El choque de punta desplazado es clásico, y después viene la auscultación. A todo esto, recordemos, hay dos patologías que dan soplo diastólico. La insuficiencia aórtica y la estenosis mitral. Si ustedes escuchan un soplo diastólico y tienen alguna duda en cuanto a la ocultación del soplo, más fácil que en lugar de hacer la semiología del soplo, fíjense cómo es el paciente. Si es un paciente que tiene todos los signos izquierdos, no puede ser una estenosis mitral. La estenosis mitral, el ventrículo izquierdo está totalmente resguardado. En la insuficiencia aórtica, en cambio, desplazó el choque de punta. Si uno tiene un diastólico y tiene un choque de punta claramente desplazado, no puede ser una estenosis mitral. Esto para ir a las cosas habituales. Eso sí, para eso tenemos que auscultarlo. Como ahora poco a poco se va dejando de auscultar los pacientes, a lo mejor hasta esto pasa desapercibido. Pero ¿cómo es la ocultación? Bueno, la que está señalado ahí, es un soplo diastólico aspirativo que puede estar acompañado por un soplo sistólico por aumento de flujo. Y está dado por ese gradiente diastólico que se ve entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Esto genera un soplo. Mientras que el soplo de la estenosis mitral es un soplo que puede ser muy difícil de ocultar, que se escucha con tono bajo y en el área mitral, el soplo de la insuficiencia aórtica se escucha mejor en el área paraexterna a la izquierda y tiene un tono alto, se llama soplo de tipo aspirativo, no solo porque la sangre es aspirada al ventrículo izquierdo, sino que es muy parecido al murmullo vesicular. Si uno no hace detener la respiración al paciente, puede pasar desapercibido. Por supuesto que en casos muy graves o de gran destrucción valvular puede ser un soplo intenso. Pero tanto como el de la estenosis mitral pueden pasar totalmente desapercibidos. ¿Alguna pregunta de la semiología? Yo a propósito he sido breve en toda la riqueza semiológica extraordinaria de la insuficiencia aórtica, porque creo que vale la pena más recordar la fisiopatología y después los elementos de exámenes complementarios que nos van a mostrar la conducta. El electrocardiograma, la radiografía y el eco bidimensional son útiles para el diagnóstico y evaluación de una insuficiencia aórtica. En el eco bidimensional vamos a buscar la función sistólica, vamos a evaluar la válvula aórtica, la aorta, y vamos a buscar el elemento que tiene una gran sensibilidad, no nos está hablando de severidad, pero una gran sensibilidad
para el diagnóstico de insuficiencia aórtica, que es el aleteo diastólico mitral. El chorrito que viene, puede ser un chorrito o un chorro grande, que viene volviendo de la válvula, desde la válvula aórtica, impacta sobre la válvula mitral y la hace aletear durante la diástole. La radiografía de tórax es la clásica silueta aórtica. Fíjense, a diferencia, ustedes tienen un soplo diastólico y tienen esta silueta. Esto no puede ser una estenosis mitral. Si fuera una estenosis mitral, tendría acá el arco de la aurícula izquierda. Tiene la silueta aórtica, saliencia de la aorta y saliencia del arco inferior izquierdo. Y fíjense el electrocardiograma. Siendo esto una sobrecarga de volumen, ¿por qué tiene tanta sobrecarga ventricular izquierda y signos de que esa sobrecarga parece ser sistólica? Porque la insuficiencia aórtica es la más severa hipertrofia, en general la más severa hipertrofia de las patologías cardíacas, porque esa dilatación ventricular izquierda se acompaña de un aumento tremendo del peso, y son los famosos corazones corazón de vaca o cor bovis, porque el aumento de peso no está dado por el aumento de la cavidad, porque se pesa sin la sangre, sino por el aumento de la masa ventricular izquierda, que se refleja en ese electrocardiograma. Obviamente son electros típicos de insuficiencia aórtica severa. Acá se ve el ventrículo izquierdo dilatado y acá se ve el cepillado fino de la válvula mitral. Fíjense, la válvula mitral en este caso no está afectada, ¿bien? Abre como M la válvula anterior y como W la válvula posterior, pero tiene ese cepillado. Esto es típico de insuficiencia aórtica. Y en cuanto a la etiología, acá hay varios ejemplos de dilatación aórtica, distintos casos de dilatación aórtica como causa de una insuficiencia aórtica crónica. Pero lo que nos va a asegurar la severidad es el ecodoppler. Y en cuanto al ecodoppler, y con una creciente publicación de información, hay cada vez más información de las cosas que puede brindar el ecodoppler, las fórmulas, los cálculos, y ahí viene también una posición personal. Cuanto más datos se busquen y cuanto más cálculos se requieran y cuanto más sofisticada sea la información requerida, la posibilidad de error es mayor. Esto vale para cualquier diagnóstico médico. Si uno piensa que el paciente que tiene determinada patología va a depender de lo que da un examen minucioso que se hace en 1 de cada 10.000 pacientes, está equivocado. El diagnóstico de severidad, que es muy importante, lo da la conjunción general de la clínica y datos que hay que buscar, los datos lo más gruesos posible y lo más fáciles de comprobar, porque si dependemos de lo que nos dice un doctor que maneja algún aparato sofisticado con un elemento mínimo y con 10.000 cálculos, seguro que se va a equivocar él y nosotros también. Los datos más importantes para la práctica médica para diagnosticar insuficiencia aórtica severa, además del tipo de paciente, de la sintomatología del paciente, de la semiología del paciente, que no hay que olvidar la semiología mínima, que no hay que olvidarse nunca de hacerle, tomarle la presión diastólica. Si tiene insuficiencia aórtica y una diastólica de 60, no hay cálculo que supere a eso para diagnóstico de severidad, eso se lo puedo asegurar. Y en cuanto al eco, el color, en el ecodoppler color, el ancho del jet inicial, que ya lo vamos a ver, lo da el Doppler color. En el Doppler pulsado, el flujo reverso en la aorta abdominal, y en el Doppler continuo, la pendiente de desaceleración y el tiempo de mi presión. Fíjense. Primer dato, el ancho del jet en la diástole. Arriba ustedes ven un eje largo y acá ven el chorrito regurgitante. Esto es una insuficiencia aórtica leve. Y si ustedes ven este chorro regurgitante, esto es seguro una insuficiencia aórtica severa. Es obvio. Y después, cómo desacelera la sangre en la diástole. Al revés que en la estenosis mitral, donde una desaceleración lenta es sinónimo de que la estenosis es más severa, si acá la desaceleración del llenado ventricular izquierdo es rápido, eso nos está hablando de una insuficiencia severa. Y esto lo marcan dos cálculos: la velocidad de desaceleración,
que si es alrededor de 4 metros por segundo al cuadrado es severa seguro, y si es menos es moderada o leve. Y lo da el tiempo de mi presión. Un tiempo de mi presión de 200 milisegundos es seguro estenosis aórtica e insuficiencia aórtica severa. ¿Por qué tomamos esto y también esto? Porque hay pacientes en los cuales es más fácil constatar este dato y hay otros que es más fácil constatar este dato. Por último, un elemento de una tremenda especificidad es el flujo reverso, fundamentalmente cuanto más alejado estemos de la salida del ventrículo izquierdo. Fíjense, este es el flujo que va hacia adelante en la aorta abdominal. Y en la diástole, que no tendría que haber flujo, se ve un flujo que vuelve hacia atrás. Imagínense, esto es lo que equivale, lo que clínicamente equivalía al pulso de Corrigan, al signo de Muset, hay sangre volviendo al ventrículo izquierdo constatada por Doppler. ¿Alguna pregunta de estos elementos? ¿Dudas? No. Fíjense, el ancho, el regurgitante, el tiempo de mi presión, 239 milisegundos, sería moderada, y este tiempo de mi presión de 98 milisegundos es severa, y esta es leve. Esto es bastante fácil de constatar en la mayoría de los pacientes y tiene una tremenda sensibilidad y especificidad. Acá lo ven ustedes, fíjense, el flujo anterógrado, y fíjense la sangre que vuelve en un vaso periférico, en este caso la aorta abdominal, mientras que normalmente no debe volver nada. Acá fíjense todo lo que vuelve. Esto es de una insuficiencia aórtica severa, es decir, en la mayoría de los casos y con elementos muy simples, el diagnóstico de insuficiencia aórtica severa no debería traer problemas. Tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia aórtica en general asintomática es seguimiento del paciente. Pero si la insuficiencia aórtica asintomática, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, que normalmente es hasta 55 milímetros de mercurio, es de 70 milímetros de mercurio, y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, que habitualmente es de 30 milímetros, es de 45, 50 milímetros, estamos en presencia de lo que estábamos hablando, dilatación y ruptura de fibra. Ese paciente hay que pensar seriamente en intervenir, aunque esté totalmente asintomático. Si la fracción de eyección del paciente cae por debajo del 50%, ninguna duda. Cualquiera de las tres cosas indica en un paciente asintomático la necesidad de la intervención. Y por supuesto los sintomáticos son quirúrgicos. Desafortunadamente, si el paciente sintomático ya está muy dilatado, tiene una mala fracción de eyección, el riesgo quirúrgico y la posibilidad que no quede bien son más altas. Y ahí es donde hasta en casos extremos hasta se habla en el ambiente quirúrgico de, en vez de hacer un reemplazo valvular mitral, hablar de trasplante. El asintomático que está con parámetros normales pero es severo, en un tiempo y durante bastante tiempo se trató medicamentos con vasodilatadores. El que se usaba era la nifedipina, porque algunos trabajos dijeron que la nifedipina podía ser útil. Después otros trabajos desmintieron esto. Así que en este momento no está recomendado ningún tratamiento específico del insuficiente aórtico asintomático con parámetros normales. Sí el seguimiento. Esto yo lo he visto. Yo vi una vez un paciente que 18 meses antes, un año y medio antes, tenía todos los parámetros de insuficiencia aórtica severa, asintomática y con todos los parámetros normales. Dilatación ventricular izquierda, pero leve, fracción de eyección perfecta, pero los parámetros de severa, pero era asintomático y el paciente desapareció de la consulta médica, apareció un año y medio más tarde y un año y medio después, el paciente joven, tenía el ventrículo izquierdo destruido. Las regurgitaciones valvulares son muy traicioneras y hay que seguirlas de cerca. Así que un paciente que tiene insuficiencia aórtica severa y hemos resuelto de que lo vamos a seguir, que no lo vamos a intervenir, hay que seguirlo de cerca porque la dilatación, que puede ser irreversible, se puede hacer en poco tiempo.
Creo que no queda más nada. Bueno, no sé si me olvidé de algo, estamos para conversarlo juntos. La otra enfermedad desapareció con la pastillita y esta desapareció con la penicilina prácticamente, por suerte, ¿eh? Vemos menos, pero los que veamos tenemos que tratarlo. ¿Qué están haciendo? Bien. Alguno de estos pacientes entonces va a tener las complicaciones tardías de la sífilis y hay que recordar, esto sirve también para saber entonces que si una enfermedad vuelve a aumentar, sepamos cómo se trata esa enfermedad y podemos pontificar, dar 1000 consejos éticos, pero acordarse de la parte real del paciente de estas cositas, ¿viste? Tratar los pacientes que tengan eso. O si no se adquieren la sífilis, pero si lo tienen, tratarla lo antes posible para evitar estas cosas tardías. Así que es importante saber de que estas enfermedades están volviendo y que no raramente van a dar. Bueno, entonces la detección, obviamente ahí estamos en la prevención de esto que es tardío en la sífilis, ¿no es cierto? Esto se ve en general en la sífilis tardía y entonces es buenísimo tenerlo en cuenta para ver si lo podemos prevenir, ¿eh? Antes que vuelva, que sería una tragedia espantosa, ¿no es cierto? Bueno, no sé si no hay preguntas. Sí. Vamos. Muchas gracias.